Hola. Bienvenidos. El tema de hoy ¿es Pedro la roca por la cual Jesús edificó su iglesia? Este es un tema de debates entre cristianos evangélicos y católicos. Para millones de católicos de todo el mundo, la decisión en el año 1870 del Primer Concilio Vaticano es un dogma de la Iglesia, una enseñanza clave. Pero lo que importa es saber si se trata de una enseñanza bíblica. Es más, ¿es el Papa Francisco el sucesor del apóstol Pedro? ¿Y fue Pedro el primer papa? Hay muchos que no están de acuerdo con la primacía de Pedro ni de acuerdo con que Pedro haya sido el primer papa. Hoy conocerán la verdad acerca de este tema. Veamos qué dicen las Escrituras. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús se refería a la revelación, es decir, una iglesia. Sin revelación es una iglesia muerta, la revelación es la base. Jesús no se refería a Pedro como dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro porque Pedro significa roca. La Iglesia Católica Romana ellos dicen que fue sobre Pedro, pero la Iglesia Protestante dice que fue sobre sí mismo que Jesús edificó su iglesia. Sobre sí mismo basándose en fundamentos lógicos porque dice las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Tal como pasó con Jesús, la muerte no pudo retenerlo. Jesús la edificó sobre la revelación de Pedro de quién era él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así ha venido siendo desde el principio. No hay iglesia santa u organización santa, el Espíritu Santo puede ser predicado en ellas. Pero dentro de la iglesia hay malos y buenos, trigo y cizaña, el Espíritu Santo es derramado sobre individuos. No a la iglesia. Es por eso que uno no se une a ellas. Uno nace en la iglesia de Cristo, uno es un miembro del cuerpo de Cristo. Así que si te preguntan a qué iglesia perteneces, diles: no pertenezco a ninguna iglesia, pertenezco al cuerpo de Cristo, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué significan las palabras? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para entender bien este pasaje, es necesario leer el contexto. ¿De qué estaban hablando Jesús y Pedro? Jesús acababa de preguntarles a sus discípulos: ¿Quién dicen que soy? Sin dudarlo ni un instante, Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo felicitó por su respuesta y agregó que edificaría su iglesia o congregación sobre una piedra más sólida, la piedra en la que Pedro acababa de expresar su fe, Jesucristo mismo. Mateo 16, 15-18. Cuando en una ocasión Pablo reprendió a Pedro porque no trataba igual a todas las personas, escribió luego de forma respetuosa pero directa: le resistí cara a cara porque era de condenar. Gálatas 2, 11-14. Esto muestra que para Pablo, Jesús no había fundado su iglesia, o congregación, sobre Pedro ni sobre ningún otro hombre imperfecto. Más bien, sabía que el fundamento de la congregación era Jesucristo. Pablo estaba convencido de que esa roca era Cristo. 1 Corintios 3, 9-11, 10-4. El título Papa era completamente desconocido para el apóstol Pedro. Lo cierto es que hasta el siglo IX, fuera de Roma, muchos obispos lo utilizaban para referirse a sí mismos. Además, el término casi no se usó como título oficial hasta el siglo XI. Es más, los primeros cristianos no creían que el apóstol Pedro hubiera recibido alguna primacía ni que ésta se hubiera pasado a ningún sucesor.
En Mateo 16, 17, 18, leemos estas palabras de Jesús: y yo te digo, tú eres Pedro, nombre que significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Estaba diciendo Jesús que Pedro, un humano, imperfecto, aquel mismo que lo negaría 3 veces más adelante. Aquel mismo humano que andando con él andaba con una espada. Y con esa espada le cortó la oreja a un guardia. ¿Pedro sería el fundamento de su iglesia o congregación? ¿Estaría por encima del resto de los seguidores de Jesucristo? ¿Cómo interpretaron esas palabras los apóstoles que estaban escuchando? Los evangelios muestran que, después de esa conversación, discutieron en varias ocasiones sobre quién de ellos era el más importante. Mateo 20, 20-27, Marcos 9, 33-35, Lucas 22, 24-26. Si Jesucristo le hubiera dado un puesto superior a Pedro, ¿habría alguna duda de quién era el más importante de los apóstoles o el más grande? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando los escuchó discutir sobre eso? Se suscitó también entre ellos un altercado, sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros, antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor. Y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. En conclusión, mis queridos hermanos, fue Pablo de Tarso quien, aproximadamente 4 años después de la muerte de Jesús, concibió la idea de fundar una religión basándose en sus enseñanzas y con la intención de propagarla más allá de Palestina con la creación y organización de varias iglesias entre los gentiles de ciudades de Asia Menor. Y también Europa, Antioquía de Pisidia, Efeso, Galacia, Corinto, Filipos, Tesalónica. Inicialmente, estas iglesias fueron concebidas como asambleas de fieles que creían en Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios, se bautizaban en su nombre, se reunían para alabar a Dios, cantaban salmos, hacían ofrendas y oraciones y escuchaban las sugerencias del obispo o del presbítero. Fue en Antioquía, primera iglesia fundada, donde Pablo comenzó a denominar cristianos a los fieles aunque siguieran apegados al judaísmo. Este y no otro fue el embrión del cristianismo, un proyecto ejecutado por Pablo que poco a poco fue adquiriendo connotaciones de singularidad, hasta consolidarse como una religión distinta del judaísmo que actualmente está expandida por todo el orbe terrestre. Tal y como le mandó Jesús que hiciera. Ve, por todo el mundo predica mi evangelio a toda criatura, al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Así que, hermanitos católicos, la doctrina de la primacía de Pedro o el papado no son más que inventos. Y es por eso que hoy en día hay millones de católicos siendo manipulados y engañados por malas personas que se aprovechan de la ingenuidad y de que algunos ni siquiera leen la Biblia. Otros las leen pero la mal interpretan. ¿Por qué los católicos aseguran que su iglesia fue fundada por Jesucristo? Si en la Biblia ni siquiera se menciona una sola vez la palabra católica. Católico significa universal, entonces ellos toman eso como para asegurar que porque católico significa universal decir que es la única y verdadera iglesia, pero lo cierto es que cuando el Imperio Romano aún era algo fuerte, Constantino declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio, por lo tanto terminó con el politeísmo, pero el paganismo se mezcló con algo de cristianismo, ya que obviamente nadie iría en contra de lo estipulado por el imperio. Así posteriormente nació el clero romano y se estableció lo que hoy se conoce como Iglesia Católica. ¿Ahora será la iglesia que fundó Cristo? Para empezar, Cristo no fundó ninguna iglesia, lo que dijo es muy distinto. Mateo 16:18 dice que Él edificará su iglesia, lo cual indica que hay una relación pregánica de Dios con el hombre para por medio de él edificar la contraparte femenina de Cristo, la cual es su iglesia, que a la vez es su esposa. Hasta aquí el video de hoy. Que la paz del Señor sea con todos.